Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Qué lindo Dios, aleluya, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, empezando en el 11. Qué lindo Dios. Amén. Qué lindo es el Señor. Dios es bueno, maravilloso eres, hermano. Maravilloso tú eres, mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno. Libro de los Hechos, capítulo 16, empezando en el 11, leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito Dios, gracias Dios, bendito sea Dios para siempre. Gracias porque tu palabra es maravillosa. Tu palabra nos enseña en nuestro caminar, gloria al Señor. Tu palabra nos edifica, Señor amado. Tu palabra nos da consuelo, nos da fortaleza. Tu palabra nos da fe. La palabra, aleluya, es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que entra hasta partir el alma, aleluya, del espíritu, diciendo los pensamientos del corazón. Señor, gracias por tu maravillosa palabra, Señor amado. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a tomar asiento, mis hermanos, gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre, bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, bendito sea Dios. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre para siempre, gloria al Señor. Aquí la Biblia nos enseña, gloria al Señor, el apóstol Pablo haciendo estos viajes misioneros, gloria al Señor, que el Señor le muestra que fuera a este lugar llamado Macedonia. Y estando un día de reposo, dice que salieron fuera de la puerta junto al río. Dice en el 13, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estaban predicando el evangelio, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Alabado Dios. Alabado Dios para siempre. Bendito sea Dios. Querido Dios, cuando yo oí la palabra del evangelio, hermano, aquella vez que oí la palabra que hablaba sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida de un cristiano, el Señor abrió ese día mi corazón. Gloria a Dios. Hace años de esto. Amén. Recuerdo, el Señor abrió mi corazón. Aleluya. Es importante, aleluya, adorar a Dios. Es importante pedir a Dios: Señor, aleluya, si yo no entiendo algo, ábreme el corazón para que yo pueda entender tu palabra. Ábreme el corazón para poder, aleluya, asimilar tu palabra, que tu palabra llegue a mi vida, a mi entraña, Dios de la gloria. Que tu palabra me redarguya, que tu palabra me enseñe, que tu palabra me corrija. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Esta Lidia, que el Señor la bendiga, esta hermana. Qué bendición esta hermana, hermano. Amén. Vendedora de púrpura. Sí. Púrpura era un tipo de colorante con que se usaba para teñir la ropa en aquellos tiempos. Nosotros no conocemos eso, pero en aquellos tiempos usaban esta púrpura para teñir las ropas. Esta era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es importante como cristiano que tú estés atento al mensaje de la palabra. Así es, amén. Es importante que nosotros podamos entender y podemos abrir el corazón al Señor y podemos entender cuando la palabra, gloria al Señor, nos esté ministrando por la palabra. Y la palabra, gloria al Señor, es la que nos capacita, la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso ella le abrió el corazón y Dios, aleluya, hizo un milagro en su vida. Gloria al Señor. Por eso dice, hay un corito que dice, un milagro Dios quiere hacer en ti. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Y dice, mira que rápido, dice, y cuando fue bautizada, quiere decir que esta mujer, aleluya, mira, se convirtió, hermano, rápido se convirtió esta hermana. Mira que hermana se convirtió, y dice, y su familia, se convirtió ella y su familia. Mira qué bendición. Hay una promesa ahí, serás, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí mismo lo dice en la Biblia, yo te lo voy a mostrar después. Y dice que cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Mira, hermana, qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios, es una bendición hospedar a un siervo de Dios. Así es, amén. Bendito Gloria sea a el Dios de la gloria. Aleluya. Nos manda la escritura. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y ella con gozo, con alegría, quería servir al Señor rápido. Y quería hospedar ahora. Y quería, gloria al Señor, darle cena a estos hombres de Dios que le habían hablado la palabra del Evangelio, hermano. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea Dios para siempre. Cuando yo, gloria al Señor, me convertí al Señor, yo no sabía qué hacer con los hermanos, con el pastor. Quería servir, quería ayudarlos, gloria al Señor. Y ese anhelo nunca se vaya a nuestro corazón, hermano. Así es. Porque eso es lo que el Señor quiere, que uno dé fruto digno de arrepentimiento. Así es, amén, gloria a Dios. La Biblia dice que el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Escucha esto, quiero que preste atención. Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tenía espíritu de adivinación. En el día de hoy, gloria al Señor, me estaba contando el que trabaja conmigo, me dice que su vecino se va a hacer santo. Santo, que nosotros decimos, sabemos que no son santos, porque son de la brujería de los cubanos. Le dicen santo a aquellos que se entregan a los demonios y le hacen trabajo de brujería invocando muertos. Santo Dios. Estos brujeros se acercaron a este vecino del que trabaja conmigo y lo abrazaron y le dijeron, siento que tienes tristeza. Dice, no, yo estoy muy triste, estoy desesperado. Y le dijeron, ven, te vamos a consultar. Y le leyeron las cartas. Y cuando le leyeron las cartas, estos adivinos brujeros, dice él, que le contaba al que trabaja conmigo, le decía que le había revelado casi todo. Todo, se lo digo todo. Que él estaba triste, que él tenía deseo de morirse, que su hija tenía problemas con su hija. Le dijo varias cosas que eran verdad en la vida de él. Y él rápidamente dijo que esta religión ahora sí lo había convencido y que se iba a hacer el trabajo de la brujería. Porque simplemente lo convencieron. Esto es un trabajo que vale miles y miles de dólares. Estos hombres, yo te lo voy a mostrar, porque este espíritu de adivinación sí pueden adivinar. ¿Tú sabes a quién no pueden adivinar? A los hijos de Dios. Ellos lo único que pueden saber nuestro es que somos de Dios. Aleluya. Porque contra los hijos de Dios no hay agüero ni adivinación. Así es. Aleluya. Ni sortilegio ni nada. Gloria a Dios. Porque estas
son las armas que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Qué Que ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. Oh, gloria. Amén. Y vemos que yo le decía al que trabaja conmigo, le decía, qué tristeza, porque ahora ese hombre se entregó al diablo. Sí, se entregó a Satanás. Se entregó al diablo mismo. Entonces vemos que esta mujer, y yo le estaba explicando al que trabaja conmigo, le decía, mira, esos espíritus de adivinación que son reales. En una época le contaba yo anterior, cuando existía un rey llamado Saúl, que Dios no le consultó ni le habló, él consultó a Dios y Dios no le habló ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta, ni por nadie. Y entonces él, como Dios no le habló, fue a buscar a una pitonisa, en esta palabra que significa adivina. Sí. Amén, bendito Dios. Y la adivina dijo lo que le iba a suceder. Pero que la adivina también, aleluya, así como se iba para el infierno, también mandó a Saúl para el infierno. Bendito Dios santo. Bendito sea Dios. Sí. Ahora vemos que Pablo, el apóstol Pablo, dice que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, estos espíritus de adivinación que tienen algunos gente que están endemoniada, le dan ganancia. Los santeros que leen las cartas, que son pareros, que tienen diferentes rangos en la brujería y en la santería, muchos de ellos adivinan, ya sea con caracoles o sea con cartas, adivinan. Sí, son adivinos, claro, porque tienen espíritus de adivinación. Estos espíritus de adivinación que no son otra cosa que demonios que los poseen. Y claro, le dicen lo que tiene el otro mundano, porque simplemente el espíritu del otro se lo confiesa. Santo, bendito Dios. Eso es todo. Porque es un mundo espiritual que el que no conoce a Dios no lo entiende. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que son demonios. Oh, santo, bendito Bendito Dios. sea Dios de la gloria. Santo su nombre. Mira, era el mismo que murió Walter Mercado, que le adivinó a todo el mundo, pero tuvo oculto para él mismo su propia muerte. Y al final se pierde para el infierno. Sí. Oh, bendito Dios. Dice la escritura en el 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Le estaba diciendo la verdad? No estaba diciendo mentira. Ella había adivinado de que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mira qué mentiroso es el diablo. Sí. Pero ¿por qué no se convierte la divina? Sabiendo que ellos son los que anuncian la salvación, no ella. Santo. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira, hermano, si era poderoso ese espíritu de adivinación, ¿por qué salió? ¿Por qué salió? Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el Señor Jesucristo que todos los demonios. Más poderoso es nuestro Señor Jesucristo que el mismo diablo. Así es, amén, bendito Más poderoso es Jesucristo que todos esos espíritus de adivinación. Así es, bendito Dios. Gloria a Dios. Y cuando alabaron a Dios, le estaban diciendo, hermano, al apóstol Pablo, imagínate si en los días de hoy hay algunos que son vendidos, gente que son vendidas, gente que lo que le está buscando es dinero. Imagínate que venga una persona y le diga, estos son siervos del Dios Altísimo, esto es lo más grande que hay. Yo me imagino que se ponen contentos. Sí. Y dice, oye, me están halagando. Ya. Sí. No, el apóstol Pablo sabía que no lo estaban halagando. El apóstol Pablo sabía que era un demonio de espíritu de adivinación que lo estaba molestando. Santo. Lo estaba molestando. Qué lindo Dios. Y fíjate que el apóstol Pablo la dejó pasar una, la dejó pasar otra, pero ya digo, no, esto me está molestando, este demonio me está molestando. Oh, Y gloria a dice Dios. que en esa misma hora le dijo, mira hermano, lo que el apóstol Pablo hizo
Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En aquella misma hora salió ese espíritu de adivinación. ¿Y qué pasó? Me imagino que se habrán puesto contentos la gente. Pues no. Dice en el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Qué tremendo, hermano. Que más importante es el dinero que la salvación de un alma. Que más importante para muchos es cómo conseguir el dinero, cómo conseguir la ganancia, que la verdad de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Quiere decir que cuando tú ves a una persona que diga, no, este es una divina, tú tienes, o un adivino, puedes decir claramente: espíritu del diablo, espíritu de demonios tiene esa persona. Santo es el Señor. Y los reprende, hermano, en el nombre de Jesús. Espíritu de adivinación, sal fuera. Oh, santo, bendito. Dice que en aquella misma hora salió. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Por eso, en vez de consultar a una divina, consulta a Dios, que es más poderoso. Aleluya. Consulta a Dios, hermano. Tú tienes algún problema, consulta a Dios. Tienes alguna situación difícil, consulta a Dios. Gloria al Señor. Tú tienes algún problema, aleluya, en el cual tú dices, ¿qué voy a hacer? Consulta la palabra de Dios, consulta al Señor, busca a Dios en oración, pídale a Dios: Señor, ¿qué debo hacer, Señor? Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Padre de la gloria en ti, aleluya, como dijo Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué lindo Gloria a Dios, Dios. siervo. Tú eres mi guía, Señor. Santo es su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Espíritu de adivinación. Qué mentiroso es el diablo, hermano. Así es. Y le estaban diciendo la verdad al apóstol Pablo. Sí. No lo estaban mintiendo. Le estaban diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que predican el camino de la salvación. Y con eso que le estaba diciendo, mira, hermano. Y el apóstol Pablo dijo: no, es tan demoniada aquí, no me va a hablar, no me va a profetizar más, ni me va a adivinar más. Aleluya. Bendito. Sí, porque hay gente que profetiza, pero por un espíritu de adivinación. Y tenemos que tener cuidado, porque hay personas que dicen que son profetas y están profetizando por espíritu de adivinación. Oh, santo, bendito. Santo Dios, santo Dios. Aleluya. Dice la palabra, gloria al Señor, en el 20: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Dios bendiga a los judíos. Sí, amén. Y Amén. enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aleluya. Gloria. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mira, hermano, los hermanos de la iglesia primitiva sufrieron mucho, Sí, Dios ciervo. padecieron mucho. Mucho. Por eso la palabra dice: nos es concedido por Cristo, por amor a Jesucristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es algo que Dios ha concedido. Alabado Dios. Dice: no solamente Dios te ha concedido que tú creas en Dios, sino que padezcas por Él. Sí, Estos siervos de Dios sufrían y padecían por amor a Jesucristo. Gloria al Señor. Los Qué azotaron, lindo hermano. Dios. Aleluya. Los azotaron muchas veces. Dice, muchas veces lo azotaron y lo metieron en la cárcel. Quiere decir que no lo llevaron a ningún hospital, ni a ningún lugar de socorro. No lo vendaron, sino que los metieron en un calabozo. Dice el 24: el cual no recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quiere decir, tenía no solamente el cepo, es unos grilletes que estaban de las paredes, se los ponían en las piernas, hermano. Se lo tocaba. Sí. Sí. Y dice que le aseguraron los pies en el cepo. Ay, santo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mira, hermano, bendito sea Dios, hermano. Qué lindo Dios. Aleluya. Estos hombres de Dios
fueron ejemplo para toda la iglesia y aún para los días de hoy, para nosotros. Amén. Hombres que aún siendo golpeados, hombres, aleluya, que estaban presos, gloria al Señor, con sus pies asegurados al cepo, y aún cantaban himnos al Señor. Sí. Oraban y cantaban himnos al Señor. Sí. Qué lindo Dios. Gloria a Dios. Oh, Qué lindo es el gloria a Señor su de la nombre gloria. para siempre. Aleluya. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos lo oían, que decir, para que los presos oyeran la palabra también, hermano, Sí, oyeran gloria los a Dios. coritos, oyeran las alabanzas, gloria al Señor. Si estamos en un momento difícil en nuestra vida, gloria al Señor, alaba, glorifica a Dios para que aquellos, alabado sea Dios de la gloria, bendito sea Dios de la gloria, que te estén oyendo, te estén mirando, puedan glorificar a Dios. Santo su nombre. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. A mí me operaron de corazón abierto, pero yo estaba en el hospital ahí, mi esposa me estaba testificando ahí. Sí, gloria a Dios, siervo. Gloria al Señor, Gloria a Dios. alabado Dios, gloria al Señor, Así es, amén, bendito. bendito sea Dios, Gloria. gloria al Señor. Amén. Qué lindo Dios. Dice la palabra en el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira, hermano, cuando Dios obra, hermano, Dios Poderoso. rompe cadenas, Todo. tiembla la tierra. Qué lindo. Amén. Dios hace milagros, hace portento, hace maravillas, porque nuestro Dios, aleluya, rompió las cadenas en nuestra vida, aleluya, aún las puertas de bronce las desbarató, las aniquiló delante de nosotros, aleluya. Dice la Escritura que ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios, ni las mismas puertas del infierno prosperarán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios, Santo su nombre. Santo. bendito sea Dios, Gloria a Dios, hermano. santo Dios. Dios. Dice que la Escritura que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, Él santo. entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hermano, ahora el carcelero estaba de rodillas a los pies de Pablo y Silas. Sí, gloria a Dios. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para salvar mi vida? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo Sí. y serás salvo tú Y tu casa. y tu casa. Una de las promesas más bellas que nosotros, gloria al Señor, hemos recibido de Dios cuando conocimos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo Sí. y serás salvo tú Y tu casa. y tu casa. Gloria a Dios, hermano. Cree, así como Rahab la ramera cuando ella creyó a los espías. Sí. Aleluya. Cuando dijo: sabemos que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra. Qué lindo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo. Mi mamá a los 91 años, 92 años se bautizó. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Santo Dios. su nombre. Yo le doy gracias a Dios por Así eso. Gloria a es. Dios, Qué lindo siervo. Dios. Mi hermano Ali está yendo a la iglesia allá en Honduras. Sí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Mi sobrina Rosanita va a la iglesia. Amén. Sí. Mi sobrino también, Alicito, va a la iglesia. A la iglesia. Verónica también. Verónica y su esposo van a la iglesia. Gloria a Dios. Están ahí. Santo. Buscan de Dios. Gloria a Dios, siervo. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es. Amén. Bendigo también, aleluya, gloria al Señor, a Caliche y a Caliche, el hermano de mi esposa, que también es una promesa que Dios le dio a mi esposa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo su Amén. nombre. Y así nosotros predicamos el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Y también gloria a Virginia, Dios. la esposa de Ali, gloria al Señor, que también entregó su vida al Señor. Le mandamos saludos en el nombre de Jesús y oramos por ella. Sí, lo Y saludamos. oramos por los hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vemos cómo este carcelero entendió que lo que había hecho el apóstol Pablo, gloria al Señor, y Sila, cuando ellos, gloria al Señor, que lindo Dios de la gloria, cogieron a esa mujer y la libertaron de ese espíritu de demonio que tenía, y cómo injustamente ellos fueron azotados y fueron llevados a la cárcel, y él mismo le puso el cepo con la cadena a la pared, al muro de la cárcel. Pero ahora el apóstol Pablo oraba por él. Ahora el apóstol Pablo le dice: no te mates, no te mates. Hermano, si fuera cualquier rufián le dice: mátate, que ya todos se fueron, mátate, y se escapa también él. Pero no, un hombre de Dios quería ahora ganarse a este hombre. Un hombre de Dios, aleluya, que es más importante, gloria al Señor, escaparse, hacer cosas indebidas. Para los hombres de Dios lo más importante es ganar un alma para Cristo. Sí, eso, amén. La Biblia dice que entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro, hermano, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermano, y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuántos se regocijan de haber creído a Dios, hermano? Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Yo me regocijo con haber creído en Dios, hermano. Con haber creído en mi Señor y mi Salvador. Lo más grande, hermano, que pueda haber llegado a nuestra vida es el Señor de la gloria. No importa, mira la condición como llegó, aleluya, la salvación a manos de estos hombres. Porque el apóstol Pablo y Silas cayeron presos. Fueron maltratados, golpeados, azotados. Pero eso era para la salvación del carcelero de Filipo y de su familia. Mira, hermano, ¿cuánto vale un alma? Mira, hermano, ¿cuánto vale un alma? Que Dios, aleluya, el mismo Dios de la gloria envió a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Y ahora Jesucristo, aleluya, el Señor de gloria, envía a su siervo, el apóstol Pablo y a Silas, para que lo golpeen, para que lo maltraten, para que estén presos, para que dentro de la cárcel, gloria al Señor, se gane un alma. Y después no solamente el alma, sino a toda la familia de este carcelero. Por eso esta promesa dice: cree en el Señor Jesucristo. Qué lindo, aleluya. Y serás salvo tú y tu casa. Mira qué promesa más linda esta. Es una promesa tan hermosa que tú dices: yo voy a creer en el Señor Jesús. Mira, hermano, cuando yo en el año 1990, diciembre de 1990, entregué mi vida al Señor Jesucristo, que empecé a caminar con nuestro Señor Jesucristo en el año 91, hice clamor y busqué el rostro del Señor, hermano. Y mira, el Señor trajo a mi hija a los caminos de Dios. Santo su nombre. Mira la misericordia del Señor, hermano. La tocó a ella, porque eso es lo que hace Dios. Mi nieto va a una iglesia cristiana. Isaías hace poco estaba cantando un especial en la escuela de cantos cristianos. Y yo me gozo, hermano, porque son promesas que Dios da. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, no solamente tú estás buscando, aleluya, la salvación tuya, sino la salvación tuya y la de tu casa, la de tu familia. Hay que orar por tu familia, bendito sea Dios de la gloria, para que tu familia se convierta. Orar por nuestra familia, para que nuestra familia se convierta a Cristo, a su nombre, gloria. Qué lindo, gloria a Dios. Qué lindo Dios. Aleluya. Este carcelero nunca volvió a ser el mismo. Ya nunca volvió a ser el mismo. Porque ahora tenía el Señor de gloria. Ahora tenía a Jesucristo. Nosotros cuando llegamos a los caminos de Dios, hermano, no importa en dónde tú estabas. Si tú estabas en un bar, si tú estabas robando, no importa. El Señor
se hizo una nueva criatura. Amén. El Señor nos cambió. Sí, amén. Hizo un milagro en nuestra vida. Amén. El milagro más grande que puede existir es cuando un alma es transformada por el poder de Dios. Gloria a Dios, sí. Cuando Dios coge un alma, hermano, la transforma y esa persona ya nunca vuelve a ser la misma. Qué lindo Dios. Nunca vuelve a ser la misma. Gloria a Dios. Porque ahora es el Espíritu Santo el que nos guía. Ya no es el espíritu inmundo, el espíritu de pitonisa que tenía, la adivinación que tenía esa mujer. Ya se salió fuera. Sí. Mira, hermano, cuando los espíritus demoníacos, los espíritus inmundos que teníamos nosotros salieron fuera, que pudimos ver la verdad, porque estamos en la verdad, estamos en Jesucristo. Sí, Señor, Este es amén. el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie en esta preciosa hora, hermano. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Maravilloso Dios. Amén. Maravilloso Cristo. Gloria a Dios. Maravilloso Dios de la gloria. Que llegó a nuestras vidas cuando más falta nos hacía. Cuando estábamos perdidos en el mundo. Cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. El Señor de la gloria llegó a mi vida. Gloria al Señor. Gracias por la salvación de mi alma. Gloria a Dios. Gracias por la salvación del alma de Gloria a mis Dios, hermanos, gloria a Señor. Dios. Gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Gracias. Porque tú cambiaste nuestro lamento Amén. en baile. Gloria Porque a Dios. tú nos seguiste la alegría. Santo. Porque tú pusiste en nuestro corazón Santo el tu deseo de nombre. buscar de tu presencia. Gloria a Nosotros Dios. abrimos el corazón. Gloria ¿Por a qué? Porque tú nos abriste el corazón para poder entender la palabra del Evangelio. Porque en tu grande misericordia, gloria al Señor, nos hiciste renacer para una esperanza viva Gloria a su nombre. por Jesucristo, aleluya, al cual levantaste entre los muertos. Así estábamos nosotros en el mundo, perdidos, muertos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero llegó el Señor, hermano. Cuando el Señor llega a nuestra vida, hermano, Aleluya. hay un cambio. Hay un Amén. cambio, hermano, hay un cambio. Cuando Dios llega a nuestra vida hay una transformación, hermano. Ya uno no vuelve a ser el mismo, hermano. Esa palabra de Dios que está en nuestra vida, que nos guía a toda verdad, que nos guía a toda justicia. Esa palabra tuya que es viva y eficaz. Esa palabra que nos va, aleluya, alimentando, hermano, el día entero. Esa palabra en la cual debemos meditar de día y de noche. Para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Bendito tu Y todo lo que hace Señor, aleluya. prosperará. Gloria a Dios. No como los malos, Sí. que son echados al Señor, hermano. Bendito. No se levantarán Aleluya. en la congregación de los justos. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias. Señor Jesús, ven por tu pueblo. Te adoramos. Ven por tu pueblo, Señor. Ven por tus hijos, Padre. Gracias por las palabras que tú nos enseñas en la Escritura. En esta palabra, Dios de la gloria, donde el apóstol Pablo, gloria al Señor, nos da una gran lección de humildad y de predicar el Evangelio en toda situación con el hermano Sila. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Dios me los bendiga, mi hermano.